Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Último bloque de Impacto Económico. Compartimos una de las entrevistas realizadas en la Expo de Economía, Finanzas e Inversiones. En este caso, al economista Iván Carrino. Señor director, si es tan amable. Iván, ¿cómo estás viendo la coyuntura? ¿Cuáles son los temas que más te están preocupando? Bueno, claramente es una coyuntura difícil, la volatilidad del dólar que vimos en estos últimos días, bueno, te diría semanas, claramente fue el tema de los diarios. Yo ahí igual no sería tan alarmista. Yo creo que el sistema cambiario que tiene la Argentina es un sistema en donde el dólar tiene que flotar entre las bandas, así que, y a pesar de muchos pronósticos de que el dólar no tenía techo y que el dólar sí iba a ir al techo de la banda ya mismo y qué sé yo, eso no ha pasado y simplemente tenemos un dólar que se mueve con la inflación, que sube pero a veces baja. Lo que por ahí sí realmente sí me preocupa es el riesgo país. O sea, el riesgo país en 800 puntos es claramente muy preocupante porque la idea de todo este programa es, bueno, que el Fondo Monetario nos asista, nos dé plata, le dé plata al gobierno para poder pagar sus vencimientos, que ello aporte tranquilidad y que cuando salga el respirador artificial del fondo vos puedas volver al mercado. Claro. Pero estas tasas son realmente prohibitivas, estamos hablando de casi el máximo de la era Macri. Entonces, en tanto eso no cambie, realmente va a ser complicado salir adelante a partir de que se termine la asistencia del fondo. Claro. O habrá que renegociar plazos con el fondo y pedirle que se quede un rato más asistiendo a la Argentina. Bueno. ¿No? Ahora, ¿cuáles son los drivers que están jugando y que se reflejan en el aumento del riesgo país? ¿Por qué está aumentando? Y yo creo que ahí tenés el riesgo político, me parece que es lo más importante, digamos, más allá de si Cristina sí, Cristina no. O sea, hay elecciones, no se sabe qué va a pasar, no se sabe si Cristina se va a presentar. Cristina representa una alternativa muy populista, donde ya se han visto las malas medidas que ha tomado en el pasado. Populista Macri, y autoritaria, ¿no? Autoritaria total, estoy muy de acuerdo con eso. Después hay una segunda opción, que es Lavagna, que no se sabe tampoco, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre. Claro. Y obviamente después está el oficialismo, que es el gobierno que estuvo en funciones estos 4 años y que ha dejado una crisis de balanza de pago, una mega devaluación. Claramente, quien reciba a partir de este gobierno, algunas cosas las va a encontrar mejor. Pero bueno, digamos, hay muy poca claridad respecto a lo que va a pasar de acá en adelante. Todo el riesgo país me parece que tiene que ver con eso también, ¿no? ¿Por qué las inversiones no han venido, no se ha producido esta lluvia de inversiones? Y no viene lluvia de inversiones porque el gobierno, para recibir lluvia de inversiones, tendría que haber cambiado muchas más cosas de las que cambió. Yo siempre celebré la salida del cepo, un banco central que con sus desaciertos era independiente y quería controlar la inflación, pero acá no hubo baja de impuestos, no hubo reforma laboral, no hubo reforma previsional. El gobierno aumentó el gasto en vez de bajarlo durante el primer año, aumentó el déficit fiscal. Entonces ahí es difícil que venga inversión. Claro. Todo el dinero que entró en la Argentina, o gran parte de él, fue a financiar el agujero fiscal del gobierno. Ahí no hay plata que le quede al sector privado, ¿no? Claro, entonces ahí tenés un gran problema. Ahora, el gobierno no pudo, no supo, no quiso. ¿Cuál es tu interpretación? Un poco de todo, digamos. A ver, el Macri candidato o el Macri jefe de gobierno hablaba de volver a un sistema de FJP o de pensiones privadas, ¿no? Era una cosa muy distinta a lo que después fue Macri en el poder. Hizo algunas liberalizaciones que fueron correctas, tema tarifas, tema dólar, pero después para ir en avances más importantes, digamos, este gradualismo que fue casi un no hacer nada. Sí, yo creo que los límites fueron impuestos por la política, la visión política. Mirá que si hacemos esto perdemos las elecciones. Y así se mantuvieron, digamos, de manera incesante. Claro. Mirá que si hacemos esto perdemos las elecciones. Terminaron ganando las legislativas. Sí. Y una vez que tenían el apoyo, no avanzaron más. Y yo diría que a partir de ahí empezó el quiebre, empezó el agotamiento. El mercado empezó a dejar de confiar en el gobierno y a decir, me parece que usted en vez de gradualismo está haciendo nada, está haciendo la plancha. Claro. Y ahí empezó a quebrarse la confianza. Después vino el 28 de diciembre y después vino un contexto internacional que se volvió peor, es verdad, y ese fue un combo letal para la economía argentina, ¿no? Ahora, ¿coincidís que sin reformas estructurales es imposible recrear las condiciones para la inversión,
el crecimiento, la generación de empleo. Creo que a lo sumo podés salir de la emergencia, ajustando el déficit como se está ajustando y con un banco central que no emite más pesos, pero de acá en adelante, para crecer en serio, para que la Argentina sea un país en vías de desarrollo en serio, es decir, que volvamos a acercarnos a los países ricos progresivamente, sí o sí hay que hacer reformas estructurales. Hay que bajar el gasto público, hay que bajar los impuestos, hay que abrir la economía y desregularla internamente, ¿no? Sin esas 4 cosas, vamos a seguir acá, en el letargo. Claro. Ahora, el punto es qué consenso existe en la clase política y en parte la sociedad civil en torno a estas políticas, ¿no? Sin duda, aunque he visto entre los economistas en este evento, por lo menos, un consenso bastante importante en términos de reformas grandes, ¿no? De reformas de este tipo. Cosa que por ahí hace 5 años no se veían y hace 3 años no se veían. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Pero claramente que tu punto es válido. En la clase política no se ve ese consenso. Iván, gracias por tu tiempo, ¿eh? Un gusto reencontrarnos en la Expo EFI. Gracias a vos, Daniel. Gracias. Compartíamos la entrevista a Iván Carrino, un economista joven con un perfil muy interesante. Mi comentario editorial, en primer lugar, tema frutícola. La situación del sector continúa agravándose. En estos días se realizó un frutazo en Buenos Aires para comunicar, mostrar la grave situación del sector, que en gran parte tiene que ver con la alta presión impositiva. Seguramente en el próximo programa abordaremos el tema con algunos de sus protagonistas. Otro tema tiene que ver con el ámbito neuquino. Los Campos Maripe fueron absueltos en el juicio que se les inició por usurpación de un campo privado, es decir, un campo con legítimos dueños. La justicia neuquina vuelve a hacer agua en este tema y atenta contra la seguridad jurídica. Por último, las medidas económicas. En primer lugar, acá lo que tenemos que tener en cuenta es la gravedad de la situación económica y social en la Argentina. La pobreza está en niveles del 32%. Desde el 2006 aumentó un 70% la cantidad de asistentes a comedores escolares. Esto es comparando tercer trimestre de 2018 versus igual periodo 2007. Casi el 56% de la población económicamente activa tiene problemas laborales, ya sea por trabajos de pocas horas diarias, changas, por empleo negro. Es decir, hay problemas graves y la dirigencia política, sindical, parte de la dirigencia empresaria, considero que no está a la altura de estos graves problemas. En cuanto a las medidas que anunció el gobierno la semana pasada, bueno, no son novedosas. Básicamente, controles de precios, sanciones a quienes violen los acuerdos de precios, si bien el gobierno le quiere poner una etiqueta más amigable, son controles, algunas medidas para incentivar la demanda que pueden dar alguna respuesta muy de corto plazo y en ciertos sectores de la Argentina se plantea que esto puede tener más efecto en lo que es capital, conurbano, provincia de Buenos Aires, el interior, bueno, se ve como poco probable que esto tenga algún efecto. Ahora, el problema de fondo es seguir actuando sobre las consecuencias en lugar de atacar las causas, y esto nunca dio resultado. Ahora, el punto es, ¿qué grado de consenso hay en la clase política, en la dirigencia sindical, en una parte de la sociedad, en cuanto a instrumentar medidas que han funcionado en otros países del mundo, como una reforma del Estado, bajar el gasto público, bajar impuestos para eliminar el déficit? Y ese es el punto. Tenemos enormes desafíos y el tema es que tenemos que estar a la altura de esos graves problemas. Gracias por estar. Nos reencontramos la próxima semana con más Impacto Económico.